Bueno, ¿qué es el pecado para ustedes? ¿Cómo lo ven al pecado? ¿Eh? ¿Qué? Una transgresión. ¿Qué más? Ajá, eso es una consecuencia ya del pecado. Una falta. Ajá. ¿Cómo? Iniquidad es un acto de desobediencia. Claramente el pecado es algo que Dios no tolera. ¿Sí? Si hay algo que Dios no tolera es el pecado. Y tal es así que no tolera el pecado que Él determinó destruir todo lo que sea pecaminoso. Levante la mano quien porta pecado acá. Así que, ¿qué pasaría con nosotros? Necesitamos entender que si no fuese por un Salvador, estamos en serias complicaciones. El pecado es una decisión equivocada del hombre de escoger antes la desobediencia por incredulidad y llevar a la transgresión, ¿sí? Hay una palabra que se deriva del griego, hamartía, que hace referencia a la traducción de errar el blanco, ¿sí? Eso es lo que se traduce como pecado, errar el blanco. Es como que un arquero tiene que tirar la flecha y en vez de apuntar el centro, tira a errar, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros entender la gravedad del pecado. Como la clase que viene, el martes que viene, comenzamos una nueva materia que es doctrina de salvación, soteriología, tenemos que concluir con la gravedad del pecado. ¿Algunos de ustedes hay alguna comida que no les gusta? ¿Cuál? El pescado no te gusta. Diciendo, pero bueno, es rico. A ver, ¿qué comida no les gusta? Pastel de novia no te gusta, no sabe lo que hace mi esposa, hermano. Qué rico. Ahí te va a gustar. Bueno, yo soy el de los tallarines. Si a mí me invitan, no me den tallarines. O sea, los como porque tengo que comer, pero no me gusta el tallarín, ¿sí? Puedo comer un panchito, no tallarines, pero bueno. Y Dios tiene un buen humor conmigo, porque donde viajo siempre me dan así un plato de tallarines, ¿no? Y con salsa boloñesa. Pero siempre hay algo que uno dice, no me gusta, a alguien no le gusta el queso, la leche, o no le gusta, qué sé yo, hay algo que dice, no quiero saber nada, ni olerlo puedo, ¿no? Todo depende de con la experiencia, ¿no? Ah, también, es verdad, eso es verdad, ¿sí? Mientras tengamos la posibilidad de escoger, escogemos lo que nos gusta. Bueno, el pecado, como para dar una ilustración, debería ser en nosotros, hijos de Dios, algo que podamos sentir el mismo rechazo, asco, repulsión que siente nuestro Dios. Sabemos nosotros de que pecamos todavía, ¿m? Y es necesario entender por qué y a qué se debe, cómo es el tema del pecado en sí mismo. Entonces, la naturaleza pecaminosa es algo que viene ya en nosotros. Todos nacemos pecadores. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, dice, ¿no? Entonces, para esto nosotros necesitamos entender que el pecado es tan grave y es tan peligrosamente eterno que necesitamos una salvación eterna, un perdón eterno de nuestros pecados. Y nunca vamos a sentir el dulce sabor de la gracia y la misericordia de Dios hasta que no hayamos probado lo asqueroso y lo amargo del pecado. Eso es justamente lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos convence del pecado. Por eso es que cuando nosotros, hijos de Dios, que pecamos todos los días, el Espíritu Santo nos convence y lo primero que viene a nosotros es esa sensación de vergüenza, de suciedad, de asco, de ¿cómo pude haber hecho esto, Señor? Esa es la gran diferencia de los que no son regenerados, que a lo sumo puede haber una acusación de la conciencia nada más. Un arrepentimiento, sí, es un remordimiento que genera un arrepentimiento terrenal. Eso dice Pablo en Corintios, ¿sí? Que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para vida,
pero la tristeza del mundo, arrepentimiento para muerte. Hay muchas personas que sí se arrepienten, como Judas. ¿Y cómo terminó Judas? Ahorcándose, quitándose la vida, ¿sí? Porque no fue un arrepentimiento según Dios, sino conforme a lo que su conciencia lo acusaba, como dice Romanos. Ya vamos a leer un poquito eso también. Bueno, déjenme que busquemos aquí. Vamos a leer la Biblia. Lucas, alguien que busque Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10. Lucas 19. Léelo, por favor. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Jesús claramente revela en su ministerio cuál era la intención. Él vino a salvar, ¿sí? Vino a buscar y a salvar. ¿Salvar de qué? ¿Cuál es el peligro que corría en la humanidad? ¿Cuál es el peligro que corremos todos? Bueno, justamente algo que el hombre desconoce, es la naturaleza pecaminosa. Todos nacemos en delitos y pecados. Todos nacemos condenados por nuestras propias iniquidades, rebeliones y pecados. Pero Él vino a salvarnos. Esa es la idea central del Evangelio. Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Entonces, claramente el Evangelio apunta al principal problema del hombre, es el pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la naturaleza pecaminosa es una naturaleza heredada, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿y desde cuándo soy pecador? ¿Sí? Hay una corriente muy vieja de una teología apóstata, errada, de un monje llamado Pelagio. No sé si alguien escuchó hablar a Pelagio, ¿sí? Y Pelagio decía en una de sus ponencias de que el hombre no nació muerto en delitos y pecados, no heredó el pecado original, sino que se hace pecador cuando peca, ¿sí? Bueno, claramente es una doctrina falaz, herejía pura, no es así. Todos nosotros vemos en la palabra que enseña de que nosotros nacemos pecadores. O sea, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? Desde Adán, desde la caída. Entonces necesitamos entender que la Biblia nos enseña claramente que Adán fue el representante o la cabeza federal de toda la humanidad. Si bien es cierto, cuando Adán pecó, solamente estaba Adán y su esposa Eva, nadie más. No había más seres humanos, ni siquiera habían tenido hijos todavía. Pero Adán había pecado y el pecado siempre deja consecuencias. Por lo tanto, nosotros debemos recordar que Génesis dice, capítulo 2, 7, que Dios hizo al hombre. Dijo, Él formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz y pasó el hombre a ser un ser viviente. Pero inicialmente en Génesis 1, 26 al 28, Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero fíjense que después de la caída, si nos vamos a Génesis capítulo 5, cuando se empieza a relatar la genealogía, encontramos en el versículo 1 al 3, Génesis 5, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, o sea, los descendientes de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Cuando Dios creó a Adán, dice, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y el día en que fueron creados. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo
¿A la semejanza de Dios? No, dice a su semejanza conforme a su imagen. Fíjense ustedes que los descendientes de Adán, los hijos de Adán, ya nacían ya no conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, sino a la imagen y a la semejanza del hombre. Porque el nombre Adán significa hombre. Y por eso ustedes verán que en el versículo 2 dice, y llamó el nombre de ellos, a los dos, Adán. Y nosotros sabemos que Eva se llamaba Eva, porque Adán le puso Eva, ¿no es cierto? Pero el nombre original de Eva, cuando Dios creó y la formó de la costilla, era varona. ¿Sí? Adán vio y dijo, wow, esto es varona. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Él se veía a sí mismo en una expresión perfecta, ¿no? Pero después del pecado, Adán le llamó, le cambia el nombre y le pone Eva, madre de muchos. O en otras palabras, para lo único que te voy a necesitar es para tener hijos. Desde allí comienza la distorsión. Y cada uno de los hijos que nacían de Adán y de Eva, ya nacían a la imagen y a la semejanza de Adán. Entonces claramente entendemos que la distorsión o las consecuencias del pecado gravísima que se ven en la Escritura tienen justamente una imagen distorsionada del diseño original de Dios. Entonces todos nosotros hemos recibido y hemos heredado justamente un pecado que se nos ha imputado. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 y vamos a ver el versículo 12 en adelante, cómo Pablo habla de dos cabezas federales. Pablo habla de Adán y de Cristo. Es como que si nosotros pudiésemos ver que en la historia de la humanidad, Romanos 5, en la historia de la humanidad solamente se ve a Adán y a Cristo. En el mundo existen dos tipos de personas, o dos personas, Adán y Cristo. Pero vemos nosotros que la primera historia, la historia de la humanidad, comienza con el primer hombre creado, Adán, como cabeza federal. Desde Adán van a venir todos los descendientes de la humanidad. Y todos vienen a imagen y semejanzas de Adán. Porque Adán perdió la comunión con Dios, ¿sí? Dios rompió su comunión con Adán y el hombre dejó de ser un ser espiritual y pasó a ser carne, corrompida. Entonces todos nosotros en Adán venimos a ser contaminados por el pecado. Pero aparece Cristo, que es lo que Pablo dice, ahora lo vamos a leer. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Y la clase de hoy necesitamos entender la gravedad del pecado y la solución que tenemos contra ese pecado. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice en adelante, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Se acuerdan quién trajo o quién recibió la ley? Moisés, ¿sí? Y dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Saben ustedes que hay un nuevo mandamiento que tomar café es pecado? Así que estamos tomando café, ¿no es cierto? Bueno, si yo sé que es una nueva ley, antes de tomarlo, ya queda en mí que si yo tomo o no tomo. Sabiendo que si tomo, estoy pecando. Entonces yo puedo decidir no pecar. ¿Se entiende? Pero si nadie me dice que tomar café es pecado, es un ejemplo, ¿no? Si nadie me dice eso, yo voy a tomar
y no voy a sentir culpa porque no sabía. Eso está diciendo la palabra. Al no haber ley, no había culpabilidad del pecado. Pero, ¿qué es la evidencia de que el pecado sí existía? Dice el versículo 12, que por un hombre entró el pecado en el mundo y por un pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Así que, ¿cuál es la evidencia de que el pecado contaminó a todos los seres humanos? Es justamente lo que la genealogía capítulo 5 de Génesis, que estábamos leyendo, concluye de cada una de las genealogías y murió, y murió, y murió, y murió. Y siempre que veamos a alguien que muere, es para entender y recordarnos que en verdad el pecado existe. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte fue anunciada en Edén por el Señor Dios a Adán como una advertencia. Cuando le dijo, del árbol que está en el medio no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabra ciertamente morirás también se traduce del hebreo muriendo morirás. Porque como verán, Adán no murió inmediatamente cuando comió el fruto. Vivió muchísimos años más. Pero fíjense en ustedes que sin embargo, la evidencia es que a partir de ese momento, Adán comenzó a morir y Eva comenzó a morir. ¿Y cómo se la ve la muerte? Cada vez que nos salen canas, que nos salen arrugas, se nos caen los dientes, empieza a doler las rodillas, el ciático, la columna, la espalda, las varices y empezamos. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama que todos los días vamos muriendo. Ese envejecer no era el plan de Dios, es la consecuencia del pecado. Por eso es que cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo glorificado, no habrá vejez, no habrá muerte. Esto nos lleva a nosotros, no sé qué pasó, ¿está bien? No sé, todas las cosas que nosotros nos podemos imaginarnos, cómo se van dando las cosas en nuestro andar diario. ¿Soy consciente de que el pecado es real y está? Claro, la palabra de Dios dice que por culpa de Adán, por un hombre, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice reinó la muerte? Porque la gente moría. Moría. Entonces dice, la muerte reinó. ¿Por qué? Aunque no había ley y la gente decía, ¿por qué muere? Después iban a saber que la ley les decía por causa del pecado. Pero lo que vemos nosotros es que la gente moría. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos más para muchas la gracia y el don de Dios, por la gracia de un solo hombre. Y dice, de Jesucristo. Entonces lo que la palabra está diciendo es que sí hay solución para el pecado. Es Cristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Los que quiénes? Los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, Jesús no vino a hacer una obra salvífica para cada uno y todos los seres humanos de la tierra. Él vino a traer salvación, pero dice a los que reciban la gracia salvífica de parte de Dios. Eso lo vamos a ver ya en la próxima materia, doctrina de salvación. Pero necesitamos nosotros entender de que el hombre en pecado está verdaderamente en serio peligro.
No puede el hombre pecador hacer nada para salvarse, puesto que es la naturaleza la que gobierna. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es la tarea del pecado? ¿Qué es lo que hizo el pecado? Vamos a ver un poquito, ayúdenme con sus Biblias ustedes en algunos textos que vamos a citar. Las consecuencias de la naturaleza pecaminosa heredada, todos hemos nacido en un estado de muerte espiritual, o sea, separados de Dios. Romanos 5:19, Efesios 2:3 y Salmos 51:5. Uno que busque Romanos 5:19, Efesios 2:3 y Salmos 51:5. ¿Es verdad que todos hemos nacido pecadores, por lo tanto, muertos espiritualmente? O sea, separados y enemigos de Dios. Sí, que dice Romanos 5:19. ¿Quién lo tiene? Porque así como por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. Fíjense que son constituidos. Recién hablamos de eso, la diferencia entre ser constituidos y ser capacitados, ¿no? Que dice Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. Exactamente. Nuestra naturaleza inicial era hijo de ira. No teníamos nosotros a Dios como nuestro Padre, ¿sí? ¿Se acuerdan del diálogo de Jesús con los judíos? Que dice, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos un padre. Dice, no, no, muchachos, yo le voy a decir quién es su papi. Ustedes son hijos del diablo, dice. Fuerte, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que entender lo que es la naturaleza habla de quién es nuestro Padre. Y todos nosotros, según Efesios, habíamos nacido siendo hijos de ira. Nuestra naturaleza era esa. Nacimos muertos espiritualmente, vivos biológicamente, pero muertos, separados de Dios por causa del pecado. ¿Por qué nacemos así? ¿Por qué apenas nacemos estamos separados? ¿Y qué evidencia tenemos? Es la maldad que viene inmersa en nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes han ido a la escuela para aprender a hacer maldades? Nunca. Nos mandan a la escuela para aprender a educarnos y a hacer cosas buenas, ¿no es cierto? Pero las maldades nos salen naturalmente. Ningún problema. Siempre uno desde niño ya sabe manipular a los padres, desde horas de vida. No hace falta que sea un experto, ¿no? Hay madres que andan con así las ojeras, no duermen, ay, esta criatura no me deja dormir. ¿Cuántos años tiene usted? Y ya tengo 25 años. ¿Y cuánto tiene? 3 meses. 3 meses campeona su hija. ¿Cómo lo dominó? Porque manipula. Es natural. ¿Quién tiene autoridad? ¿La mamá o el niño? ¿Quién tiene el gobierno en la casa? Entonces uno tiene que empezar a entender cómo es que ellos tienen esa capacidad. No, es capacidad, no, están constituidos. La naturaleza pecaminosa es llevarnos a ser siempre. Y cuando empiezan a hablar, ¿quién rompió la maceta? El perro. Ya están mintiendo por naturaleza. ¿Se dan cuenta? O sea, todos nosotros venimos con una naturaleza que es contraria a los principios de Dios. Es más, la Biblia enseña que en verdad somos enemigos de Dios desde que nacemos. Salmo 51:5, David dice algo claro. ¿Qué dice allí? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Veo que cuando nace un bebé decimos, ¡ay, qué lindo, es un angelito! Es para nosotros nuestra cosmovisión. Uno puede decir, ¿viste qué hermoso mi pecadito, mi pecadorcito que tengo acá? Es como que decimos, no, es muy fuerte hablar así, ¿no? Pero la Biblia dice, todos nacimos así. En maldad hemos nacido, formados, pecaminosos. O sea, nuestra naturaleza es totalmente corrupta, corrompida. Pero ¿por qué se da estas cosas? Bueno, la única curación contra la naturaleza pecaminosa es la muerte redentora de Cristo en la cruz, mediante la cual Él juzgó y condenó al pecado en su propia carne. La única forma.
Vamos a ver, Romanos 8, 3 al 5, Gálatas 5, 24, Efesios 2, 4 al 6 y Colosenses 2, 11. A ver, Romanos 8, 3 al 5, Gálatas 5, 24, Efesios 2, 4 al 6 y Colosenses 2, 11. Vamos a ver el remedio contra la naturaleza pecaminosa. ¿Quién tiene Romanos 8, 3 al 5? Yo tengo Romanos 8, si quieren buscar otro. ¿Ya lo tenés? Romanos 8, de 3 al 5. Ujú, ujú, ujú. Bendito sea el Señor que hizo esto. Era imposible para nosotros la carne tratar de obedecer la ley. No podemos. Nadie se puede salvar de esa forma. Pero es Cristo el que lo hizo. Él dice, tomando semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, Él mismo hizo lo que nosotros no podíamos. Por eso es que está la victoria en Él. Gálatas 5:24, ¿quién lo tiene? Han crucificado la carne, los que son de Cristo, con sus pasiones y sus deseos. ¿Mm? Por ahí queremos bajar a la carne de la cruz, ¿no? Y queremos hacer cosas en la carne. Pero saben, dice esto como un hecho. Los que son de Cristo, su carne ya está crucificada de sus pasiones y sus deseos. Por eso es que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos convence que ya estamos nosotros allí crucificados. Anda y arrepentite y no lo hagas más. ¿Se entiende? Entonces debemos ver cuál es la obra vicaria de Cristo, la sustitución y lo que Él hizo a favor de nosotros. Bueno, Efesios 4, 4 al 6. 2, capítulo 2, del 4 al 6. Ujú. ¿Podríamos tener vida separado de Cristo? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál es la tarea de Satanás? Llevarnos a nosotros a separarnos de Cristo. O por lo menos vivir contristado al Espíritu Santo por mi rebelión. Por lo tanto, los dardos de tentaciones más ardientes van contra los cristianos. Satanás no va a perturbar tanto a alguien que está en su propio reino, cautivo y esclavo del pecado, sino a los que son el blanco de su ataque, los redimidos, los rescatados. Por eso Pedro dice, hermanos, no se sorprendan si las pruebas le están llegando a ustedes, como si algo extraño estuviese pasando. Sí, es normal. A todos los cristianos en el mundo le pasa lo mismo. Así que gócense. Pedro es que después de ser azotados junto con Juan en el concilio en Jerusalén, decía él que cuando salieron se sentían dignos de haber sido vituperados por causa de Cristo, ¿no? Se sentían orgullosos. Algo pasa cuando nosotros nos desconectamos de la realidad y la historia bíblica, porque pensamos nosotros que somos los más dignos de lástima. Y los mártires, cómo sufrimos y nadie se compadece de mí. Hermanos, debemos compadecernos por aquellos cristianos que están bien y no tienen ningún problema. Hay que compadecerse de aquellos que están en paz, en tranquilidad y que una comodidad, un confort que nunca le pasa nada. Porque es al revés. Nosotros entendemos que mientras más tribulaciones, mientras más pruebas, mientras más angustia por causa de Cristo, más bienaventurados somos, dice. Eso quiere decir mucho más felices somos, más dichosos. Y eso es justamente lo que nos hace identificarnos con Cristo. Sufrir y padecer como Él lo hizo. Por eso es que debemos entender lo que significa
el pecado y la lucha que tenemos contra la carne. Colosenses 2:11, ¿quién tiene? Fuerte. Quiere decir que nosotros no hicimos nada, solo el mérito lo hizo Cristo, y la circuncisión era una señal externa de una purificación o un apartamiento, pero esta vez la circuncisión la hizo en el corazón, un cambio, la santidad desde adentro, ¿sí? Ahora, toda gente nace con naturaleza pecaminosa, y esto se da por una palabra que claramente la vamos a entender porque es imputación. La palabra imputación. Se nos imputó el pecado a nosotros, ¿sí? El pecado imputado quiere decir que cuando el primer hombre, Adán, pecó, Dios cargó, acreditó, imputó su pecado a todos los que nacerían a partir de él. O sea, nosotros estábamos en Adán, en la naturaleza. Y todos los que nacieron a partir de él, todos hemos sido culpables de nuestros pecados. Culpables sin ningún tipo de posibilidad de salir de ese cuadro. Nacemos culpables, pecadores, con naturaleza separada y enemiga de Dios. Así que las consecuencias del pecado imputado por la muerte física justamente es la evidencia de que somos pecadores porque todos moriremos. Así que todos hemos nacido, la Biblia dice que todos moriremos. Un día el hombre va a morir y después viene el juicio. Es necesario que muramos. Y Pablo dice, y si viene Cristo, no todos morirán, pero todos seremos transformados a su gloria. O sea que esa transformación sí o sí la tenemos que tener porque nosotros tenemos un cuerpo totalmente contaminado por el pecado. No hay áreas de nuestra vida que no haya sido contaminada por el pecado. Intelecto, emociones, voluntad, sentimientos, todo está contaminado por el pecado. Creo que Eduardo habló de la depravación total del hombre, la corrupción total. No hay parte. El hombre no está enfermo, está muerto en delitos y pecados. Por esa razón es que vemos nosotros que como un acto de justicia, Dios en Adán, que es cabeza federal de la humanidad, imputó todo el pecado a los hombres que nacieron desde Adán. Por lo tanto, no hay justo ni aún uno. No hay quien se salve. Nadie es bueno. Eso lo dice la Biblia. Y qué fuerte es hacer la evaluación. ¿Yo soy bueno? O salir a preguntar a las personas, ¿usted es bueno? La gente, casi un 80%, o 90%, o 99% va a decir, claro, yo soy bueno. O sea, ¿cuál es el parámetro para medir que soy bueno? Bueno, comparándome a quién. Y la gente dice, bueno, yo no soy como Hitler, ¿sí? O como el ladrón aquel, o el homicida aquel, yo no soy. No sé qué tiene que ver, pero la gente dice, yo pago los impuestos. Siempre dicen eso, ¿visto? Pago los impuestos, no hago mal a nadie, no robo, no mato. Son justificaciones de su propia conciencia. Pero ¿qué dice Dios? No hay bueno ni siquiera uno. No hay nadie quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto es severo y es grave. Porque la pregunta es, ¿cómo el hombre puede salir de esa posición de pecador? Fíjense ustedes en Juan capítulo 3, lo que Jesús, en la parte final de su diálogo con Nicodemo, capítulo 3 de Juan, es importante ver que Jesús está diciendo, desde el versículo 16, uno de los textos más conocidos en el mundo, dice, porque de tal manera
3:16, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la solución, ese es el regalo de Dios, el remedio de Dios. Porque no envió Dios al Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. No lo envió a condenar al mundo. Ya el mundo estaba condenado. Él lo envió ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. El que no cree en él, ¿sí? El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya nace condenado. No es que está esperando a ver, ¿qué habrá hecho este hombre para que se vaya al infierno? Ya nació condenado. El problema aquí es la posición legal. Todos nacemos condenados, merecedores del infierno. Pero durante el trayecto de nuestra vida nos encontramos con la gracia del Señor y el mensaje anunciado. Y que Él te llamó por tu nombre y te vino a buscar a vos. Y vino a decirte las buenas noticias. Que Él vino a morir por vos para salvarte, para que pases de muerte a vida, del reino de esclavo de las tinieblas y del pecado a su reino admirable. Por lo tanto, está diciendo el versículo 18 una sentencia ya declarada. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz, para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. Ahora fíjense en ustedes lo que dice el versículo 36 del mismo capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará o está. Ya está sobre él. Está sobre él. Así que las consecuencias del pecado imputado son la muerte física. Cada vez que morimos es evidencia que el pecado ha sido imputado. La cura del pecado imputado es doble. Lo que hace Dios al enviar a su Hijo para darnos a nosotros vida es justamente traer una cura eterna, una solución eterna para el problema del pecado. Lo primero es la justificación. La justificación es un acto mediante el cual Dios justifica a través de Cristo a esa persona que estaba imputada. ¿Por qué? Porque justamente a quien se le imputó algo debe pagarlo. Esa persona que recibió el pecado de Adán desde que nació, ya nació con el pecado imputado, esa persona ya estaba condenada, por lo tanto debía pagar. Y la muerte física simplemente es la separación del alma del cuerpo. No es la muerte física el problema, sino que es el fin de las oportunidades. Porque el alma del hombre tiene dos destinos: o el cielo en su gloria a los redimidos, o la condenación eterna en el infierno de tormento para los incrédulos. Y es una consecuencia inmediata después de la muerte. Para aquellos que creen que el que muere va a dormir, está dormido en el cementerio hasta que viene el juicio final, no, eso no es verdad. Inmediatamente, es un abrir y cerrar de ojos, hay dos destinos. El que muere inmediatamente está en la presencia del Señor o está en lugar de tormentos. Y esto lo dijo Jesús. ¿Se acuerda el rico y Lázaro? Abriendo los ojos vio que estaba en tormento. Necesitamos entender, hermanos, que la justificación es creer que Jesucristo tomó los pecados que habían sido imputados de Adán en el pecador y fueron imputados a Cristo ahora. Y eso se llama
intercambio. El intercambio es bidireccional. Este es el hombre y este es Jesús. ¿Qué intercambio fue? ¿Qué sucedió aquí? Los pecados del hombre que estaban en el hombre fueron imputados a Cristo, ¿sí? Cargó sobre él nuestros pecados. Y el hombre dejó de tener ante los ojos del Padre, en la cuenta del hombre, mejor dicho, del que cree, dejó de tener pecado, porque el Cordero quitó el pecado, ¿sí? Pero para que el hombre se sienta en paz con Dios, tiene que ser justificado. Y Cristo, que acá recibió nuestros pecados, Cristo con su muerte en la cruz logró la justicia que Él imputó en nosotros. Porque el primer justificado fue Él. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestra maldad y fue justificado. Pero Él imputa su justicia a nosotros y ahora nosotros somos justificados en Él. Ese acto de imputación, ese cambio, en eso consiste justamente el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos entender que este acto mediante el cual la justicia de Cristo es imputada o acreditada al creyente, forma parte de un acto legal al Señor. Alguien que busque 2 Corintios 5, 21 y otro Romanos 4, 22 al 25. Segunda de Corintios 5, 21. Romanos 4, 22 al 25. ¿Quién tiene 2 Corintios? ¿Alguien lo tiene? Vamos. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. No pecó, fue hecho. ¿Sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros no hicimos un acto de justicia, fuimos hechos justos. Algo pasó acá. O sea, ¿quién pecó? Yo. Y Él fue hecho pecado, Él no pecó. ¿Quién fue justo? Él. Pero sin embargo nosotros fuimos hechos justos por imputación. ¿Me entiende? ¿Nunca te cargaron sin querer a alguien desconocido el crédito a tu teléfono? Uy, mira, me ha entrado alguien, me ha cargado por error 100 pesos. Vos cargaste, ese es un acto de gracia, ¿ves? Le imputaste a la cuenta de otro, un desconocido, un regalito. Bueno, ni más ni menos, no hay méritos acá. Jesús no merecía la muerte pecaminosa, pagando nuestra culpa. Pero sin embargo, Él fue hecho pecado. Él no pecó, Él fue hecho pecado. Se le imputó a Él nuestros pecados. Y yo no merecía la justicia. Yo sé que me merezco. Todos los días nos recuerda en nuestra conciencia que no somos justos, que no hicimos los méritos para ser justos. Pero sin embargo, dice la palabra que estamos en paz para con Dios, porque estamos justificados por medio de Jesucristo. Algo ha pasado acá. Fíjense lo que dice Romanos 4, del 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Está hablando del ejemplo de Abraham. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió
que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, no solo Jesús murió, sino que Él resucitó para garantizar nuestra justificación. Hay muchos hombres en la historia de la humanidad que han hecho cosas maravillosas, loables, pero murieron y siguen muertos. Lo único que puede hacer es recordarse y hacerle un busto o una placa en una pared y recordarlos en alguna efeméride, pero está muerto. Pero Jesús no solo murió, sino que resucitó para garantizar nuestra justificación. Es imposible que el que creyó, o dice los que creen, sean condenados. Porque no solo es la justificación, sino número 2, también la resurrección corporal de Cristo, porque esa aseguró la victoria de cada uno de nosotros. Jesús murió, pero también resucitó. Fíjense lo que dice Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados con Él para muerte. Somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como el cuerpo de Cristo resucitó de los muertos para la gloria, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Por lo tanto, mis hermanos, la resurrección de Cristo es el aval, la garantía de que nosotros somos justificados. Amén. Bueno, 1 Corintios capítulo 15, Pablo dedica todo este capítulo para hablar de la resurrección de los muertos. Encontramos 1 Corintios 15, encontramos varios textos haciendo referencia que sin Cristo todo el mundo se encuentra bajo cargo de pecado y de condenación, que es la muerte física si Él no hubiera resucitado. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno según su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Dice el versículo, vamos a leer desde el 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Tanta gente que murió creyendo que Cristo es
el Señor y el Salvador, y si no resucitó, murieron y perecieron. Es un punto crítico esto, ¿no? Para los que no creen en la resurrección. Y si en esta vida esperamos solamente en Cristo, somos los más dignos de conmiseración que todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, el remedio es claro aquí. El problema del hombre es el pecado y el problema es eterno, peligroso. Realmente es grave. Pero no hay otra solución más que la obra de Cristo, en gracia y misericordia. Versículos 54 al 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado y la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué pasa con los pecados personales? Ya hemos visto nosotros los pecados de Adán, imputados en nosotros, ¿sí? Ahora, yo no puedo echar la culpa a Adán si fui y me robé plata del negocio del vecino, ¿no? Y me agarra la policía. Eso es culpa de Adán. No se puede. Hay que hacerse cargo de los pecados nuestros, personales. Una cosa es la naturaleza pecaminosa, heredada, imputada, pero otra cosa son los pecados nuestros, personales. Y acá muchas veces nosotros somos más impiedosos, no tenemos ningún problema de machacarle a Adán toda la culpa, ¿no? Pero a la hora de asumirnos y confesar nuestros propios pecados, empieza a actuar el ego, ¿no? Que no hay que decir, que no hables, que qué van a decir los demás. Y es un serio problema, porque la palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta hallará misericordia. Y creo que David hablaba claramente de que cuáles eran las consecuencias de callar su pecado. Mientras callé, ¿y por qué nos enfermamos? ¿Y por qué tantas cosas? Y sí, mis hermanos, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir era de día y de noche, la amargura, el dolor, lo que genera justamente esto. Pero los pecados cometidos personalmente por los hombres no hacen sino confirmar el justo juicio de Dios. Justamente porque Dios es el que declara a todos los hombres que son pecadores. Si volvemos a Romanos, y vamos a ver nosotros el capítulo 2, y aquí vamos a encontrar justamente lo que Dios está haciendo referencia a que el hombre es pecador y debe arrepentirse, porque si no, la justicia de Dios se va a manifestar. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas, amontonas. ¿Qué cosa? Para ti, ira, para el día de la ira, en la revelación del justo juicio de Dios. O sea, fíjense en que cuando alguien no se arrepiente, cuando endurece su corazón, lo único que está haciendo es acumular ira. En el antiguo pacto era más probable ver el juicio inmediato de Dios. Y hasta lo vemos en la iglesia temprana. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Que vinieron a traer una ofrenda mentirosa delante de Dios. Y Pedro dice: ¿cómo pretendieron mentirle al Espíritu Santo de Dios? Cayeron muertos inmediatamente. Y dice Hechos 5:11, y sobrevino temor a toda la iglesia después de haber visto esto. Pero pareciera ser que desde ese momento Dios se olvidó de hacer juicio.
La gente pareciera que peca y no pasa nada. Y muchos han dormido una siestita en la mala enseñanza o como que Dios no tiene en cuenta esto. Lo que está diciendo la palabra es que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y si no lo hacen y endurecen su corazón, lo único que están haciendo es acumular ira para el día de la ira. Uf, esto es grave, ¿no? ¿Habrá un día de la ira? Ponga el dedito en Romanos 2 y acompáñenme a Hechos 17. Y ven conmigo el versículo 30 y 31. 17, 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora les suplica, no suplica a Dios, ¿no? ¿Qué dice? Ahora manda. ¿Qué manda Dios? ¿Qué ordena Dios a todos los hombres en todo lugar? Que se arrepientan. O sea, nunca arrepentirse es, no me nace arrepentirme. ¿Veo que algunos dicen así? Es que no me nace, no siento arrepentirme. No le importa a Dios si te nace, no te nace, si lo sentís o no lo sentís. Dios te ordena. Dios te ordena. A vos y a todos los hombres en todo lugar, Dios le ordena que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está más interesado que te arrepientas ahora? Por el versículo 17. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cuántos saben que todos tenemos una cita? ¿Ya te llegó el telegrama? ¿Te llegó la invitación? Todos, desde Adán hasta el último, tenemos una cita. ¿Cuándo? Ese gran día. Todos. Y debemos presentarnos delante del Señor. ¿Para qué? ¿Qué dice? Por cuanto ha establecido un día, ¿vio que un día que pasa es un día menos para ese día? Un día que pasa es un día menos para ese día. El cual juzgará al mundo con justicia. ¿Quién lo hará? Por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Está hablando de Cristo. ¿Entienden por qué Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan hoy? Hoy es el día. Volvemos a Romanos. ¿Cómo actúa? Hemos visto de que se acumula ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios para aquellos que con la dureza de su corazón y no se arrepienten. Pero dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno. Si alguien cree que dice, yo soy libre de hacer lo que quiero, sí, pero un día hay que rendir cuenta. Y cada uno va a pagar conforme a sus obras. Y dice aquí, no es que uno vamos a llegar ese día al juicio y decir, ¿qué pasará aquí, Señor? ¿Qué es lo que pasará? No, acá lo dice. Y yo decía, ¿cómo no leíste nunca la Biblia? Ahí está. ¿Qué dice? Que Él le dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer o hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, ya sea judío o sea griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, ya sea judío o sea griego. ¿Será que Dios está pendiente de lo que hacemos? Claro. La Biblia lo dice. Si hay un tema urticante para todos los oídos humanos,
e incluso los cristianos, es el tema del juicio final. Porque entendemos que tenemos una cita y tenemos que dar cuenta. Y está el punto aquí en que nosotros tenemos que llegar a esta reflexión. No es casual que Pablo haya calentado el fuego en máximo el capítulo 2 y el capítulo 3 los deja ya prácticamente sin ningún tipo de resistencia. Al decirle, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque se necesita primero conocer la gravedad del pecado para disfrutar de la gracia salvífica del Señor. Esto es como cuando alguien quiere comprar un diamante. No sé cuándo la última vez que fuiste a comprar un diamante. Bueno, los que alguna vez van a comprar un diamante, el joyero va a abrir una tela de pana negra, bien negra, y lo pone el diamante allí. ¿Por qué? Porque mientras más negro sea el fondo, más brilla el diamante, ¿no es cierto? Y necesitamos entender que esto es así. Mientras yo vea más la oscuridad y la pecaminosidad y la suciedad de mi pecado, podré ver más la gloria de la salvación que nos ha dado el Señor. Por eso es que en el capítulo 2 de Romanos dice cómo actúa el Señor en cuanto a esto. Versículo 12. Porque todos los que sin ley, gracias, han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero fíjese lo que dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los pecadores, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio en su conciencia. ¿Qué hace? Acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué cosa? Los secretos de los hombres. Ni lo secreto quedará en secreto. Fíjense ustedes que claramente dice cómo actúa acá el Señor. Puede haber alguien que se diga ateo, puede haber alguien que diga que no cree en Dios, que no rinde cuenta a nadie, pero todo ser humano tiene escrita en su mente, en su corazón, la ley de Dios, que es el parámetro moral que el hombre le indica qué está bien y qué está mal. Porque puede decir que no cree en Dios, pero sin embargo sabe que mentir está mal, que robar está mal. ¿Y quién le pone esos parámetros morales? Por esa razón ustedes verán que cada vez que el movimiento homosexual sale a la calle, salen en grupo, con banderas de color diciendo que están orgullosos. ¿Por qué tienen que decirlo? Porque por más que sea una multitud que grite que están orgullosos, no pueden callar la voz de su conciencia que le dice que es pecado, que está mal. Nadie puede ir en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso es que todos entienden la gravedad del pecado. Por más que no sean cristianos, saben que está mal. Todo esto lo hace Pablo justamente para que el hombre llegue a entender esto. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos. Como está escrito, cita el Salmo capítulo 14, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios,
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Son sepulcros abiertos sus gargantas. ¿Escuchó hablar así a personas como si fueran tumbas? Veneno de áspid debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando de la naturaleza depravada del hombre por causa del pecado. Así que, hermanos, todos tenemos que entender que nuestros pecados cometidos personalmente nos hacen confirmar el justo juicio de Dios, quien declara que todos los hombres son pecadores. La cura de los pecados personales es el perdón provisto por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Por eso es que si nosotros pecamos, ¿qué debemos hacer? Confesarlo, arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Esa es la realidad, puesto que esa es la cura del pecado personal que nosotros tenemos. ¿Sabe Dios que pecamos todos los días? Por supuesto. Pero el pecado para nosotros ya no tiene poder. Siempre doy el ejemplo no sé si vieron cuando a una víbora se le corta la cabeza, ya no tiene cabeza pero se sigue moviendo. ¿Vio? Se sigue moviendo. Y hasta se le puede enroscar, pero ya no tiene cabeza. Es absurdo tenerle miedo a una víbora sin cabeza, aunque se siga moviendo. Algunos pueden tener impresión, ¿no? Pero si ya está sin cabeza, ¿cuál es el peligro? Ninguno. Ya no va a morder, no va a picar, no tiene ponzoña. El pecado en un hijo de Dios se sigue moviendo, pero no tiene poder ya en el hijo de Dios. Ya no se imputa como pecado a los que están en Cristo. Por eso dice que el que está en Cristo no peca. No es que no peca, ya no, hermano, ya no peco más. No se nos imputa el pecado. Porque, ¿qué fue la imputación y la sustitución? ¿Qué hizo Cristo? Cristo pagó penal y sustitutivamente nuestros pecados. Cuando veamos doctrina de salvación vamos a llegar al punto eso de la pregunta ¿por quién murió Cristo? Y a lo mejor tengamos que corregir nuestra cabeza algo que creíamos que Cristo murió por todos los hombres. Y la Biblia no dice eso. Cristo murió por su pueblo escogido. ¿Por qué? Porque no se puede pagar dos veces por el mismo pecado, la misma culpa. Si Cristo pagó en la cruz del Calvario, pagó una sola vez y para siempre, dice, el pecado de su pueblo. Pero si Él murió por todos los seres humanos, ¿por qué existe el infierno? ¿Qué van a pagar en el infierno si ya está pagado por Cristo? Entonces, debemos entender que la palabra es muy clara en cuanto a lo que habla de el perdón de los pecados. Vamos a ver Colosenses capítulo 2. Primero leo Efesios 1:7. Dice, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pecamos, ¿qué hay que hacer? Pida perdón, porque tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados por la riqueza de su gracia. Colosenses capítulo 2. Y dice el versículo 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios ya nos recibió en el amado, el Padre, por la obra de Cristo. Por eso es que si tuviéramos que hacer un pequeño cuadro de lo que es la condenación
de todos los hombres por el pecado, veríamos nosotros que la causa principal es la naturaleza pecaminosa heredada desde Adán. Fue el pecado imputado y el pecado que se manifiesta personalmente. ¿Por qué pecamos? Por la naturaleza que traemos desde Adán, que nos fue imputada. Y eso nos hace que pequemos nosotros personalmente. Si yo quiero que, no sé si ustedes tienen en la casa o vieron el árbol de la mora, esa negra. Qué bendición, ¿no? Cuando tienen la vereda o la ropa, ¿eh? Y ya a veces adentro, ¿no? Uno puede enojarse como ensucia el fruto, ¿no? Y arranca todos los frutos, los tira. ¿Esa es la solución? Porque va a volver a salir el fruto, ¿sí? Y vuelve a arrancar los frutos y vuelve otra vez. Ya sé, voy a machetear al árbol y lo macheteo al árbol, dejo el tronco solo. ¿Es solución? Vuelve otra vez. ¿Cuál es la solución? De la raíz. Vamos a acabar. Y la raíz no se ve. Ustedes tienen el árbol, ¿no es cierto? La raíz está dentro. Uno no ve la raíz, está bajo tierra. Y el árbol es lo que se ve la parte de afuera. Yo puedo quitar el árbol, quitar el follaje, pero el problema es la raíz. Y es lo que no se ve. Y Cristo no vino únicamente a solucionar el problema del pecado. Porque si tuviéramos que hablar del pecado, el pecado vendría a ser el fruto de la naturaleza del árbol. Yo confieso mis pecados, el Señor saca los frutos. Pero el problema está que el árbol está vivo y el árbol, a ver, si el pecado es el fruto, el árbol es la rebelión. ¿Qué serían las raíces? La iniquidad. En Levítico resalta un acto claro de la dirección profética de lo que Cristo iba a hacer con la restauración, la redención. Y habla de dos corderos, un cordero de holocausto para expiación y el otro cordero Azazel. ¿Escucharon hablar de este cordero Azazel? Había un cordero que lo degollaban y le sacaban la sangre y lo ofrecían en holocausto. Pero el cordero Azazel dice que lo traían y el sumo sacerdote tenía que poner sus dos manos sobre la cabeza del cordero y confesar todos los pecados, rebelión e iniquidad. Son tres cosas de todo el pueblo. Es como que había una imputación, se transfería. ¿Sí? Yo confesaba delante de la cabeza, le imponía las manos. Y a alguien designado, que no se sabía quién, tomaba ese cordero y lo llevaba al desierto, bien lejos, y lo dejaba perderse, que se muera lejos, que nadie sabe dónde estaba ese. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo es el cordero de la expiación del holocausto, con su sangre nos limpió, pero también es el cordero que llevó nuestros pecados. Pero claramente dice pecados, rebelión e iniquidad. Y muchos cristianos están muy ocupados de su pecado y se olvidan del tronco, que es la rebelión, y se olvidan de la iniquidad que está en la raíz. Cuando el árbol es chiquito, disfraza. ¿Alguno vio ese árbol grande que está frente al cementerio del oeste? Que las raíces salieron de tal manera que hasta algunos viven ahí dentro de las raíces y ahí duermen una siestita. Cuando hay árboles que las raíces empiezan a levantarse, levantan la casa, levantan la vereda, agrietan todo, ¿no es cierto? Porque ya no es normal o no es natural que la raíz esté afuera, sino la raíz tiene que estar adentro. Con el tiempo pasa esto. La raíz empieza a salir. ¿Y saben cuándo se ve las cosas no resueltas en un cristiano? Cuando pasa mucho tiempo.
Por eso uno se pregunta, ¿por qué ese hermano que tantos años ha congregado ahora sale lo que era? Porque nunca resolvió el tema de su pecado en Cristo Jesús. No hubo confesión en Cristo, que es el Cordero Azazel que llevó nuestros pecados. Así que cuando ore y confiese, no confiese solamente sus pecados porque estaré quitando el fruto nada más. Confiese su rebelión, confiese sus iniquidades. Él llevó nuestras iniquidades. Es muy importante entender esto porque la salvación que nos da el Señor será tan gloriosa cuando nosotros podamos entender el problema de nuestro pecado. Amén. La consecuencia es la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Si no se resuelve en este tiempo, si no te arrepientes hoy, dice, que Dios te manda que te arrepientas, las consecuencias son estas. Pero la cura es la redención, es la justificación, es el perdón que solamente Jesucristo trae. Por eso necesitamos nosotros entender que fue solo por la cruz de Cristo que el problema del pecado que entró en el hombre ha sido resuelto eternamente. Terminamos con 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y dice el versículo 24 y 25. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Quien llevó él mismo, bendito sea el Señor, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué bonito. Pedro citando Isaías 53:5 y 53:6. Vuelvo a leerlo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cada vez que pienses en la cruz de Cristo, cada vez que veas esa cruz que representa la muerte de Cristo, no veas tan solo a Cristo sufriendo. Quiero que veas todos tus pecados crucificados en Él. Es la forma. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué bonito. Ese es nuestro Señor. Amén.